Los temas más relevantes en Puebla, explicados por los expertos en el área. Acompáñanos en 30 minutos con Angélica Chevalier. ¿Qué tal? Bienvenido una vez más al programa 30 minutos con Angélica Chevalier. Muchas gracias por continuar con nosotros en todas nuestras transmisiones. Y hoy tenemos un gran invitado, un invitado de lujo, yo diría. Está con nosotros el doctor Ernesto Salgado, cirujano gastroenterólogo, presidente de la Sociedad de Gastroenterología de aquí de Puebla, cirujano bariatra certificado y cirujano y también en psicótica. Doctor, me da mucho gusto recibirlo aquí en el programa. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias. Buenas tardes, claro que sí. Gracias por la invitación y aquí estamos con mucho gusto. Y bueno, como le habíamos comentado la semana pasada, hoy vamos a hablar de la colitis, una enfermedad que creo que muchos de nosotros, yo me incluyo en estas personas, por el mismo ritmo de vida, por los nervios, las prisas, se está dando ahora mucho esta enfermedad, doctor, la colitis. Pero, ¿qué le parece si iniciamos con que usted nos defina qué es la colitis? Ok, es un trastorno funcional digestivo. Nosotros los médicos llamamos a la llamada colitis, la conocemos como síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable es una afectación funcional, es funcionamiento del intestino, está funcionando en forma inadecuada, tiene muchos síntomas, se puede manifestar de muchas maneras. Manifestar como diarrea, se puede manifestar como estreñimiento, distensión abdominal o simplemente se puede manifestar diarrea, estreñimiento. Entonces, esas son prácticamente las tres formas de manifestarse: diarrea, estreñimiento y la variedad mixta. En muchas de ellas está acompañada de distensión abdominal y también está también la presencia de dolor. Obviamente, al ser un trastorno funcional digestivo, es un diagnóstico de exclusión, es decir, hay que ir otras causas. Entonces, no es raro cuando vayas a consulta con un doctor y el doctor, a pesar de que tiene el alta sospecha de que en tu caso o en mi caso muy particular el paciente pueda tener síndrome de intestino irritable o colitis, pues obviamente va a solicitar algunos estudios de imagen. Cuando un médico solicita un estudio de imagen, llámalo radiografía, ultrasonografía, endoscopía, colonoscopía, pues bueno, todo lo que termine en un sufijo, grafía o escopía, quiere decir ver algo. ¿Y qué queremos ver? Una alteración morfológica, es decir, un quiste, un divertículo, un tumor, un pólipo, una hernia, un cálculo. Entonces, una vez el estudio ha salido normal, pues bueno, obviamente este estudio, pues al ser normal, pues bueno, para decirle al paciente, ya ves, no tienes nada. No, por supuesto que no. Lo que tienes es un trastorno del funcionamiento digestivo, es decir, no tienes ninguna alteración en la forma de la morfología de intestinal, pero sí hay problemas. Doctor, ¿qué hay diferentes tipos de colitis o es una sola? No, bueno, es un síndrome. Entonces, es un síndrome de intestino irritable. La definición de síndrome es un conjunto de signos y síntomas que delimitan una enfermedad. Entonces, obviamente, están presentes el dolor y la diarrea. Hay otros síntomas que no deben estar presentes, y nosotros considerar como datos de alarma. Por ejemplo, sangrado. Entonces, si el paciente presenta, es decir, con sangre, eso no es una colitis, eso no es un síndrome de intestino irritable. Entonces, hay síntomas muy característicos y de plano no deben estar así.
¿Qué es lo que ocasiona una colitis? ¿Hay diferentes factores? Claro, por supuesto. Por desgracia, el síndrome de intestino irritable o la colitis es multifactorial. Entonces, ¿cómo decir? Es una hija de muchas madres. Como decía Lope de Vega. ¿Y quién? Pues Fuente Ovejuna. ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Pues todos. Entonces, les caía muy mal lo agarraron entre todos y le pegaron hasta que lo mataron, lo lincharon. Pues bueno, aquí en la colitis, pues también es multifactor, hay muchos factores, pero obviamente también como le pasó al comendador, hay quien pega más fuerte, o sea, hay quien tiró un golpecito de ahí atrás, pero hay uno que estuvo ahí pegadito y tirando golpes muy fuertes. Entonces, aquí apuntarle un dedo acusador a tú, colitis, tú, o sea, nervios, tú, trastorno postinfeccioso, tú, trastorno hormonal, tú, mal, pues bueno, puede ser difícil, pero siempre puede ser un conjunto de muchas cosas y realmente sí hay efectos, pero el paciente, ¿cómo nos puede ayudar a nosotros los médicos diciendo, pues es que hace una semana me enfermé porque me cogí cosa o me dio una diarrea impresionante y bueno, entiendo que pudo tener diarrea porque me comí unos mariscos, pero ya tengo varios días con esto y con nuestros síntomas. Ah, bueno, pues entonces tienes un síndrome de intestino irritable postinfeccioso. No, pues es que hace una semana hice un coraje con mi esposa o con mis hijos y pues ahorita estoy inflamado y estoy distendido. Pues sí, entonces obedece mucho al trastorno hormonal. Entonces, es que tengo un problema laboral muy fuerte en el trabajo y ahorita pues no puedo ni estar en paz porque tengo el intestino distendido. Es importante entender que puede ser multifactorial. Puede haber pacientes que lo tengan y pacientes que no lo tengan. O sea, no se presentan todos los pacientes. Todos somos diferentes. Hay pacientes que pueden dormir increíblemente, tener problemas. Decir, yo duermo muy bien, doctor. Pero tengo un problema y se me infla la panza. O la otra, yo también evacuo tóritos, pero también tengo un problema nervioso y las manos, me da neurodermatitis, ¿no? Entonces, puede haber incluso cosas relacionadas. La alimentación también influye, doctor, porque tengo entendido que las personas que tienen signo irritable, pues tenemos que cambiar nuestra alimentación para ir mejorando el funcionamiento del mismo. Por supuesto, por supuesto. Pues bueno, puede haber varios factores. Puede haber varios factores de la alimentación como tal. Una parte del intestino irritable no puede ser creado por bacterias. Eso se llama disbiosis. Entonces, en la disbiosis, pues bueno, vale la pena entender que no todos los pacientes ameritan tratamiento con probióticos y con prebióticos, pero sí hay que identificarlo bien. La disbiosis se magnifica mucho con la alimentación, lo que tú mencionabas. El problema es, por ejemplo, comer harinas, panes o lácteos, por ejemplo, pues bueno, las bacterias cuando están de forma muy abundante, las bacterias tienden a ser fermentadoras. Entonces, el producto bioquímico final de la fermentación de los carbohidratos, bioquímicamente hablando, es H2O más CO2, o sea, agua y gas. Entonces, doctor, yo como una pasta, me como una pizza, me tomo leche y me puede dar diarrea con gases, dióxido de carbono con agua. Entonces, me da unas diarreas impresionantes y pues ya prefiero no ponerle queso a los tacos, ¿no? Entonces, eso es importante entender, ver algún problema y también, obviamente, algunos problemas relacionados con intolerancias a algunos alimentos, como la famosísima y legendaria intolerancia a la lactosa,
que pues obviamente nosotros somos latinos. Salgado Sánchez, ¿qué más latino no puede ser eso, no? Entonces, al ser latinos, pues son la raza humana, los latinos, que somos los más propensos a intolerancias a la lactosa, ¿no? Si fuéramos vikingos o orientales, pues bueno, no tanto, ¿no? Pero los latinos, la raza latina sí tiene más propensión a tener alteraciones con la tolerancia a ciertos alimentos. Doctor, ¿hay alguna edad para que se manifieste esta enfermedad o este síndrome más bien? Sí, claro, este síndrome se puede manifestar después de los 20. Después de los 20 puede presentarse por mucho tiempo. Pues bueno, estas épocas, más o menos las épocas, bueno, ahorita estamos en pandemia, pero antes, los mayo, principios de junio, julio, pues era cuando los chavos empezaban a terminar la carrera, entonces estaban presentando exámenes, estaban muy tensos académicamente, entonces mi consultorio en las noches se llenaba de chavos que estaban súper nerviosos, súper tensos, amados, porque están nerviosos por presentar un examen profesional, porque después viene conseguir un trabajo, entonces por supuesto que sí. ¿Es una enfermedad curable o solamente se va controlando? Pues mira, curar no. ¿Por qué? La única manera de curarla, pues serían quitar. Entonces, pues bueno, ¿qué más yo quisiera si tú vienes a mi consulta y yo identifico que yo tengo una colitis por estrés? Pues mira, Angélica Chevalier, por favor, de irse a vivir a la Polinesia francesa, donde está todo soleado, muy bonito, solo tengas que estirar un brazo para bajar un plátano y sacar un pescado y no tener que preocuparte por trabajar por el día a día, la cotidianidad, ser cotidiano, ¿no? Entonces, por desgracia, esta enfermedad es una enfermedad de la modernidad, ¿no? De la modernidad. El hombre de las cavernas pues, no tenía estrés, o el estrés que tenía era que un dinosaurio se lo quisiera comer, que entonces pues, salía gritando, luchaba, se peleaba, tiraba golpes y con eso liberaba su estrés, ¿no? Sales gritando de mi consultorio y en la puerta te van a agarrar y te van a decir, señora, pues usted no está bien, ¿no? Entonces tienes que reprimir todas tus cosas y dentro, ¿no? Entonces, pues el problema es que tienes estrés acumulado y pues puede haber muchos datos de síndrome de intestino irritable, puesto que es tu órgano de choque. Entonces, curar esta enfermedad, pues es muy difícil, se puede tratar y llevar muy bien, y llevarla muy bien, muy largos de libres de enfermedad y libres de síntomas, pero puede ser y tiende a ser raro, sobre todo en el caso de la variedad de la disbiosis. Cuando tienen diarrea y todo eso, pues podemos dar tratamiento con algunos probióticos y prebióticos, y al paciente le puede ir muy bien, pero obviamente cuando regrese este agente agresor, pues puede haber una recidiva, una recurrencia de síntomas. ¿Cuál sería la recomendación en este caso para controlarla? Bien entiendo que si es nerviosa, pues hay que bajarle un poquito quizá a todas aquellas actividades que te provocan ese nerviosismo. O la dieta, ¿no? También. ¿Y por ejemplo, cuáles son los alimentos en este sentido que son recomendables y los que de plano no hay que consumirlos? Ok, pues todo depende de las características muy individuales del paciente, ¿no? El paciente no es una receta de cocina, sino hay que identificar al paciente porque no lo vamos a restringir los mismos alimentos a un paciente que tenga intestino con variedad de estreñimiento que uno que al contrario, que tenga diarrea, ¿no? Entonces, la dieta tiene que cambiar según las características muy específicas del paciente en particular. Hay que entender también que el paciente, pues bueno, nos tiene que ayudar tantito identificando
ciertos alimentos que él ya conoce que le caen mal, que le caen mal. Y hay muchos tratamientos, también los tratamientos farmacológicos ayudan muchísimo. Hay que estar también en el conocimiento científico, los médicos, de la farmacología de cada medicamento en específico, dónde actúa, para saber qué variedad de intestino irritable tiene el paciente. Porque no puede recibir uno, solo se inflama, que solo cuando, doctores, que yo amanezco con el abdomen planito, y conforme va avanzando, a las 8 de la noche ya tengo 7 meses de embarazo, entonces ya tengo una panza como de embarazo, entonces, no, o sea, ese es un tratamiento muchos de ellos tienen disbiosis, o hay otros pacientes con diarrea, con estreñimiento, entonces hay que valorarlo y entender, y ayudar muchísimo diciéndonos dentro de un buen interrogatorio, pues haciéndole saber y entender que el paciente, que hay ciertas situaciones que van a empeorar su cuadro clínico. Este síndrome de intestino irritable te puede llevar por una descompensación en el peso. Claro, por supuesto, pacientes que tengan diarrea crónica, o sea, doctor, llevo de 3 meses de evolución, sí, claro, y sobre todo pacientes ancianos que tienen diarrea crónica y que de pronto, doctor, pues es que ya empecé porque pesaba yo a mediados de año 65 kilos y ahorita estoy en 52, entonces se prenden las alarmas y tú lo primero que hay tratar de investigar es ver que el paciente no tenga una malignidad, ¿no? Que vaya a tener algo. Y ya después de un estudio tan importante, pues te das cuenta que el paciente diarrea crónica y malabsorción, un síndrome de malabsorción intestinal, en el cual pues, el paciente no está absorbiendo nutrientes y por eso se presenta la baja de peso, también por las diarreas y la pérdida de agua, ¿no? ¿Cuáles son los órganos en específico que de alguna manera la colitis o que se ven afectados? En la mayoría de las veces lo llamamos colitis por colon, pero no, la gran mayoría de las veces el intestino involucrado en esto, pero también puede ser el colon, ¿no? Definitivamente, pero la mayoría es el intestino delgado. Ok, ¿y cuáles son las complicaciones que puede traer esta enfermedad al no ser tratada? Bueno, o sea, complicaciones graves no las tiene, simplemente es la molestia, la cronicidad, ¿no? La cronicidad de decir, pues ya llevo mucho tiempo así, no es placentera en mi calidad de vida, ni mucho menos, no hay ninguna complicación que ponga en peligro la vida del síndrome de intestino irritable, sino de medir vida, ¿no? ¿Se da más en hombres, en mujeres? Pues bueno, depende, ¿no? Sobre todo la variedad de estreñimiento es más frecuente en mujeres. La variedad de diarrea es igual y la estreñimiento es más común en hombres. Uh-huh. En este sentido, doctor, la colitis, como pues, todos le llamamos, y que usted bien me comenta que se llama síndrome de intestino irritable, ¿también afecta de alguna manera al intestino o solo es el delgado el que se ve perjudicado? No, definitivamente también puede afectar al intestino grueso, al colon. De hecho, en un principio, por eso se le acuñó ese nombre, colitis. La colitis es otra cosa, ¿no? Conocemos como colitis otra cosa, la inflamación de la mucosa colónica, y eso se debe a muchas otras cosas, ¿no? A colitis crónica inespecífica ulcerosa, que es una enfermedad totalmente diferente que produce úlceras y sangrado en el colon, sangrado con moco, puede haber una colitis neutropénica, puede haber muchos otros tipos de colitis diferentes a lo que nosotros conocemos síndrome de intestino irritable. Entonces, pues la colitis es un término más coloquial con el que el paciente que no tiene de saber medicina llega y se expresa con el paciente, con el doctor, y te dice, tengo colitis.
Entonces, pues bueno, cuando llegan conmigo a la consulta, es que tengo colitis, doctor. Bueno, colitis es un diagnóstico. Mejor dime tú, explícame tus signos y síntomas. Y con sus signos y síntomas podemos integrar un diagnóstico. Es un mito que el consumir chicle, por lo mismo que está uno masticando, te puede generar una distensión mayor en el estómago, ¿o es No, sí, verdad? sí es verdad. El consumo de chicle produce aerofagia, estás tragando aire y estimula el movimiento del intestino, ¿no? Entonces, pues sí puede haber un aumento en la emisión de gas. De hecho, cuando nosotros cirugía de colon, cirugía de una resección de colon por una enfermedad diverticular, y hacemos un intestino, para echar a andar el intestino, nosotros en un protocolo de estancia rápida, en un protocolo que nosotros conocemos como ERA, solicitamos, le pedimos a nuestro paciente que al día siguiente de la cirugía esté masticando chicle. Eso hace el tránsito intestinal y el movimiento y el restablecimiento. Y obviamente pues, te permite canalizar gases y todo eso. Y puede producir un poco de distensión. Correcto, no es una leyenda urbana. Para las personas que de alguna manera ya tienen diagnosticado este problema o es necesario que acudan a un especialista que se los diagnostique en primera instancia, pero después, ¿cuáles vendrían las recomendaciones generales? Yo entiendo que de acuerdo al padecimiento y a los síntomas principalmente que presente cada enfermo, es el tratamiento que se le va a dar, pero de manera muy general, ¿cuáles serían las recomendaciones? Ok, bueno, normalmente el paciente va con el médico de primer contacto, el médico general. Y el médico, la gran mayoría de las veces, resuelve ese problema. Entonces, lo resuelve y lo ataca y da un tratamiento bien. A nosotros los especialistas nos llegan los casos recurrentes o renuentes o de difícil manejo, ¿no? Difícil diagnóstico, ¿no? Entonces llegan con nosotros y lo primero que nosotros es hacer una valoración integral. En este caso, dentro de lo más importante, el problema sea el interrogatorio, ¿no? El interrogatorio, preguntar los signos y síntomas más importantes del paciente y sobre todo preguntas de alarma. O sea, puede haber dolor abdominal, pero no es entendible que pueda haber fiebre o que pueda haber sangrado, hemorragia. Una vez con esto, una vez que hemos pues integrado un diagnóstico, emitimos un tratamiento y sobre todo pedirle al paciente, bueno, también aparte de todo solicitamos análisis y estudios de gabinete para descartar otras patologías. Como ya te lo mencioné, es un diagnóstico de exclusión. Una vez que tenemos esto, hacemos nuestro diagnóstico y le emitimos a nuestros pacientes recomendaciones. Recomendaciones como cuidarse de la dieta, tratar de identificar qué es lo que lo está produciendo y obviamente dentro de esas recomendaciones decirle que él puede ser muy exitoso, que le puede ir muy bien al paciente, pero que en algún momento, cuando se presente de nuevo, puede estar muy bien un periodo libre de enfermedad un ratotote, pero puede tener tendencia a recurrir. Entonces, es importante explicarle muy bien a esto al paciente porque esto puede ser una enfermedad crónica, es decir, que lleve mucho tiempo y el paciente puede esperarse. Y entonces, pues bueno, entonces es cuando empieza a desfilar los doctores, ¿no? Ya vi al doctor tal, al doctor tal, al doctor tal, y nadie me ha curado. Entonces, cuando llegan conmigo, pues yo digo, pues lamentablemente hay que entender que es una enfermedad incurable, hay que identificar que es el aspecto más importante, el gatillo que dispara esta patología y tratar de alejarnos o disminuir la intensidad de la exposición a agente nocivo, ya sea la dieta o sea el estrés.
En el caso de la menstruación, este puede aumentar los síntomas. Por supuesto, claro que sí, se magnifican mucho los síntomas. Los trastornos, los trastornos o alteraciones, simplemente cambios hormonales, también pueden producir síndrome de intestino irritable. Cuando se tiene lo que es el colon inflamado, de manera específica es donde se llega a sentir dolor. Bueno, normalmente la mayoría de las veces puede ser en dos sitios. En la fosa ilíaca derecha, porque es donde ahí termina o empieza el colon. Entonces es la parte que se distiende más y le da más chance. Y la distensión abdominal produce dolor. La otra, obviamente, también es del lado izquierdo, en la fosa ilíaca izquierda, que puede semejar incluso una enfermedad. Difícilmente les puede dar en forma transversa, pero hay que entender que en medicina no hay ni siempre ni nunca, ¿no? Lo más frecuente es un lado o el otro, pero también la pueden tener en la forma central, arriba. Cuando se tiene este síndrome, ¿qué función hace el antibiótico en nuestro organismo? Ninguna, al contrario, yo creo que empeora las cosas. Sobre todo, antibióticos mal dados, ¿no? Entonces, caso de que ya tengamos bien diagnosticado intestino irritable por una disbiosis, pues quizá no algunos antibióticos, porque hay que dar algunos medicamentos que pueden normalizar la flora intestinal, ¿no? La flora intestinal, mal llamada flora intestinal, porque se pensaba antes que pertenecían al género de los vegetales, y no, el nombre real es microbiota intestinal. Entonces, cuando tenemos alguna alteración aquí, pues bueno, el problema de dar antibióticos es que los antibióticos son muy selectivos. Bueno, el nombre antibiótico, nombre muy bonito, muy romántico, pero realmente la función del antibiótico es ser un asesino de bacterias. Es un asesino de bacterias. Así, el paciente empieza con una diarrea y empieza a automedicarse con antibióticos. El problema de automedicarse con antibióticos, que es lo más grave que un paciente puede hacer, es que entonces los asesinos de bacterias, que son los antibióticos, van seleccionando las bacterias y las van matando. ¿Y qué es lo que ocurre? De pronto en este ecosistema tan importante que es el intestino, la selva africana, pues bueno, está seleccionado los animales. Y entonces es como si matáramos todos a los leopardos, a todos los depredadores. Entonces, si acabamos con los depredadores, pues los herbívoros se empiezan a reproducir de una manera muy, muy importante, y no hay quien los controle, y de pronto el ecosistema empieza a sufrir. Lo mismo ocurre en el intestino. En esa cadena empieza a ser ocupado por un microorganismo resistente a los antibióticos. ¿No? Son hongos. Y entonces, pues bueno, el paciente sigue teniendo diarrea, pero ahora diarrea por hongos. Y entonces, doctor, vengo a que me dé un antibiótico más fuerte porque ya me tomé 3 antibióticos y sigo con diarrea. Pues, ¿qué crees? Vas a seguir con diarrea hasta que no recuperes tu microbiota intestinal normal. Entonces, hasta que no acabemos con la sobrepoblación de hongos. Ese espacio trófico, los hongos lo ocupan. Y obviamente, hablando de fermentación, pues los hongos son súper fermentadores. Perfecto, pues doctor, una plática muy amena. Yo creo que me seguiría yo aquí otra hora tranquilamente. Desgraciadamente el tiempo se nos va volando, y pues agradecerle más que nada el hecho que haya aceptado la charla aquí en 30 minutos, y pues seguiremos en contacto con usted, doctor. Sus redes sociales, si nos las puede compartir para todas aquellas personas que quieran ponerse en contacto con usted, ¿dónde lo podemos encontrar? Mi red social más importante es Instagram. En Instagram, doctor.dr.ernesto Salgado. Es en Instagram. Y bueno, obviamente en mi consulta
en el Hospital Ángeles. El teléfono de mi consultorio para citas es el 2222 25 22 40. Pues doctor Ernesto Salgado, muchas gracias nuevamente. Gracias a usted que también nos está sintonizando. Gracias por seguir una de nuestras entrevistas y seguiremos en contacto. Si ustedes quieren escuchar algún tema en específico o alguna persona que quieran que entrevistemos, pues con nosotros a nuestras redes sociales y con muchísimo gusto estaremos buscando ese tema o ese especialista para que estemos. Y les recuerdo, mi Facebook 30 minutos con Angélica Chevalier, ahí me puede encontrar. Y doctor, pues eso es todo, le agradezco que tenga un éxito. Muchas gracias, Angélica, buenas tardes. Gracias, que esté muy bien. Su amiga y servidora Angélica Chevalier Ruanova le agradece el favor de su atención y gracias por supuesto también en la producción a Denzel y Kevin Hernández. Gracias, hasta la próxima. 30 minutos con Angélica Chevalier concluye por hoy. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Sígueme en Twitter, @AngieCheva.